Esta semana en Cuadriga. Masacre en París. Ataque a la libertad. Es el atentado terrorista más sangriento que ha vivido Francia en décadas. Armados con fusiles Kalashnikov, los terroristas entraron en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo al grito de «Alá es grande». Las autoridades decretaron el estado de alerta máxima en París. El presidente galo François Hollande calificó los hechos de ataque a la libertad de expresión y dijo que los responsables serán castigados. Charlie Hebdo ha publicado a menudo provocativas caricaturas, también del profeta Mahoma. Su jefe de redacción, que se encuentra entre los fallecidos, había recibido amenazas de muerte. ¿Se enfrenta Europa a un nuevo nivel de amenaza terrorista como resultado de la creciente violencia en Oriente Medio? ¿Justifica un ataque así una reflexión sobre los límites de la libertad de expresión? Con ustedes, esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Los peores temores se han hecho realidad. Un atentado terrorista en el corazón de Europa. París está de luto, Francia está de luto. En Europa todos salen a las calles a solidarizarse con las víctimas. ¿Qué supone este atentado para la libertad de expresión en primera línea, para el Islam, para París, para Francia, para el mundo? De ello me gustaría hablar con mis invitados que paso a presentarles hoy. Son Martina Sabres, experta en el Islam, trabaja como periodista y cuenta con más de 20 años de experiencia en Oriente Medio y Norte de África. Se formó en las universidades de Münster, Granada, Damasco y Bonn y es además evaluadora de proyectos de desarrollo sociopolítico, ocupándose de temas relacionados con la libertad de expresión, migración, diversidad cultural y derechos humanos. Xavier Cervicha es analista en seguridad y política internacional. Colabora con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, es politólogo por la UAP de Barcelona, especializado en relaciones internacionales y máster en política internacional. Xavier ha realizado pasantías profesionales en el Instituto Alemán de Seguridad y Política Internacional de Berlín y en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Bienvenido. Y Gemma Casadevall es periodista española, nació en Barcelona y vive en Berlín desde el 92. Ha trabajado como corresponsal para Diario de Barcelona, Avui y El Mundo. Desde hace más de 10 años forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín, relatando lo que pasa en Alemania, Escandinavia y Polonia. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. La verdad es que todos, de alguna manera, contábamos con un atentado terrorista, pero un atentado quizás más en un aeropuerto, en una estación de tren o en algún lugar público contra la población civil. Y llega este atentado a un medio contra periodistas con nombres y apellidos. ¿Qué nos dice este ataque, este tipo de ataque que no era el que esperábamos? En realidad no ha sido el primer ataque contra esta revista. Ya hubo un ataque, un incendio. Incendiaron la oficina y pues se fue completamente y luego ahora estaban en una nueva oficina. Este ataque significa realmente un ataque a la democracia, a la libertad de expresión. Han muerto seres humanos, en primer lugar. Hay familias que sufren, familias destrozadas desde ahora. Pero también pues ha sido un ataque contra una revista muy importante para los franceses y para la gente francófona, para los que comprenden el francés y lo leen, y para generaciones de franceses. O sea que esta gente, los diseñadores, eran conocidos, muy conocidos en Francia, eran unas superestrellas. Han acompañado a los franceses a lo largo de varias generaciones. Han acompañado generaciones. Eso dijo ayer una joven francesa de 30 años que decía que yo y mis padres pues hemos crecido con estos diseñadores, con estos dibujos, con esta actitud también, y ha sido altamente simbólico. Enseguida pasamos a hablar más de Charlie Hebdo, de este semanario satírico, pero antes hablemos de esos presuntos autores, dos franceses de origen argelino, presuntos yihadistas que al parecer lucharon en Irak, en Siria, encajan con ese perfil de yihadista que venimos diciendo desde hace meses, que es el potencial terrorista, potencial actor precisamente de atentados terroristas? Sí, encaja perfectamente, porque
en principio las primeras investigaciones situarían a estos dos hermanos en algunos escenarios de conflicto internacional donde el Islam es parte de o la interpretación que se hace del Islam, sobre todo del salafismo, es parte de este conflicto, y hablaríamos también del problema de los retornados, si se confirma oficialmente que han estado en estas zonas de conflicto, y el tipo de ataque es precisamente el tipo de ataque que tanto Estado Islámico, Al-Qaeda u otro tipo de organizaciones yihadistas está promoviendo para que se hagan en países que estén participando en conflictos donde Al-Qaeda y Estado Islámico tengan presencia. Ya que mencionas estas dos organizaciones terroristas, ninguna de las dos ha reivindicado el atentado, pero qué viene a hablar este atentado precisamente de los métodos. Ninguna de las dos organizaciones, quizás es un atentado de un autor aislado que no lo hace por orden de ninguna de estas dos organizaciones terroristas, pero ¿podemos hablar de nuevos métodos en estos momentos, métodos terroristas? El ataque en sí no es nuevo, es un tipo de ataque que ya se ha producido en Mumbai, que ya se ha producido en el 2013 en Westgate, en el centro comercial de Nairobi, pero es un tipo de ataque que sí, sobre todo Al-Qaeda en su último número, que ha salido hace un mes, Inspire, sí que promovió a través de Internet para que sus simpatizantes, en vez de ir a zonas de combate, actuaran en los países de origen y hicieran este tipo de ataque. Luego la inspiración, ya sea de Al-Qaeda o ya sea de Estado Islámico, porque también promueve este tipo de ataques, está ahí. No es nuevo, pero sí que hay algún error en seguridad si realmente son retornados y realmente el objetivo, que es un objetivo claramente marcado por los yihadistas, pues aquí ha habido algún error de seguridad también, que supongo que hablaremos luego. El Estado Islámico ha celebrado, por lo menos en las redes sociales, este atentado, sí. Aunque no lo ha reivindicado, lo ha celebrado. Hay algunos líderes que han celebrado este atentado, pero también hay que especificar una cosa: Al-Qaeda tarda a veces incluso algunos meses en reivindicar sus acciones. Lo que pasa ahora con esta rivalidad Estado Islámico-Al-Qaeda, que parece que están luchando por el liderazgo del yihadismo, a lo mejor se tarda menos en saber quién realmente está detrás de este ataque. Pero el ataque en sí es preocupante porque es un ataque hecho por gente profesional, gente con experiencia militar, y eso también indica una tendencia, es decir, que estos grupos son capaces de crear células durmientes dentro de nuestras sociedades y pueden ser activadas en el momento que ellas crean conveniente atacar objetivos que sean marcados por el yihadismo internacional. Entonces, para resumir, ¿dirías que el mayor peligro ahora para Europa, para el mundo occidental, viene precisamente de esos retornados? Retornados, sí, pero también hay manuales para convertirte en un terrorista home ground, o sea, no hace falta ir a las zonas de conflicto ahora mismo, o sea, porque hay toda una serie de manuales de cómo construir bombas, de cómo irte a una montaña una semana a entrenarte, hay muchos manuales que te pueden hacer a ti mismo un yihadista a través de manuales online, y no hace falta ir a zonas de entrenamiento, que es lo que precisamente ahora está promoviendo Al-Qaeda. Después de este atentado, los movimientos islamófobos y los partidos islamófobos, como pueden ser Frente Nacional en Francia, Pegida en Alemania, ¿se ven fortalecidos con este atentado? Los fanatismos siempre se retroalimentan, esto no es un misterio. Es decir, es así. Es decir, los primeros, independientemente de lo que acabe pasando con la investigación policial de este caso, de quiénes han sido los autores o quién no, la intencionalidad es muy clara, que es crear ese choque de civilizaciones, ese choque de culturas, y eso solo beneficia a los dos fanatismos, al de este lado y al del otro. Por eso ahora el resto de formaciones políticas, el espectro parlamentario alemán como el francés y como el de todos los países del mundo occidental, están llamando a no caer en el pánico, no dejarse arrastrar, que es una llamada que en este país, en Alemania, ya había hecho la canciller Angela Merkel en su mensaje de fin de año, que este año no fue rutinario como otras veces, sino realmente, y se le notaba a ella muy sentido, quizás porque todos sabíamos que esto podía pasar, ellos más que nosotros, ¿no?
lo que ha dicho antes Martina respecto ha sido un ataque que ha ido contra toda la sociedad, es decir, no solo los franceses han crecido con esos dibujantes. Yo misma sabía quién era Volinsky ayer, cuando vi el nombre me quedé estupefacta. Digo, ese es el señor un señor de 80 años que seguía siendo un insolente rebelde, que no dibujaba específicamente solo caricaturas de Mahoma, sino todo tipo de cosas, y además que era, en mis épocas juveniles, era como una especie de cómic erotómano, sexista, lo que tú quieras, pero que te hacía reír. Entonces es un ataque directo porque todos sabemos que esos no solo son periodistas como la mayoría de los periodistas, personas que aprendemos nuestro oficio a base de desempeñarlo, sino que son como talentos naturales que con 3 rasgos muchas veces te dicen mucho más que en un artículo sesudo. Y esto te ha acompañado generaciones enteras, muchos años. Son irreemplazables de alguna manera, ¿no? Y además se metían con todos, eso hay Sí, que añadirlo. claro, Ellos se metían con todos, no solamente con el Islam o con Mahoma, se metían con el EI, con el Estado Islámico, con los judíos, con la monarquía, con los cristianos, con el Papa mismo, con los obispos, con todos, con Houellebecq, sí, que él mismo era anti-islámico, que acaba de publicar ahora en alemán su libro, Su misión. Entonces ellos se metían con todo el mundo, o sea que, y eso lo hace tan difícil a comprender. Pues mis invitados han hecho la mejor introducción que se podía hacer precisamente al vídeo que quiero compartir con ustedes, que es Charlie Hebdo, un semanario satírico que se mofaba de todas las religiones, que ha roto con todos los tabúes. Vean la historia de Charlie Hebdo. El equipo editorial de Charlie Hebdo, retratado hace 3 años. Todas las semanas se reúnen para planear la siguiente edición, envolviéndola con parodias de las noticias más actuales. Desde hace 5 décadas se ríe de todo, sin contemplaciones. Desde Nicolas Sarkozy, pasando por Dominique Strauss-Kahn, la lista es larga. La Iglesia Católica denunció a Charlie Hebdo en 14 ocasiones, siempre sin éxito. El Consejo Islámico intentó evitar la reimpresión de viñetas sobre Mahoma y perdió. En 2011, una bomba provocó grandes daños en las oficinas. Le siguieron violentas amenazas tras una edición en la que cambiaron su título por Sharia Hebdo, con el profeta Mahoma como editor. La edición siguiente se tituló El amor es más poderoso que el odio. Pues ya lo habías dicho antes, Martina, que habían recibido muchas amenazas. El director de Charlie Hebdo, uno de las víctimas mortales, sabía perfectamente a lo que se estaba enfrentando. ¿Significa esto un adiós a la libertad de expresión o a la sátira como instrumento de crítica política? Sí, claro. Obviamente, evidentemente es así, pero yo pienso que los que están detrás de estas acciones normalmente no son los musulmanes de la casa de al lado, o sea que no son tus vecinos que lo hacen, son gente que tiene un cierto interés político, que también abusan los sentimientos y las emociones de los musulmanes. A veces la gente se deja arrastrar, pero yo pienso que es muy importante decir esto, hacer ese punto que normalmente hay un interés político detrás de esto. O sea, que identificar estos grupos ideológicos con los musulmanes que son tus amigos, que son tus vecinos, tus colegas, sería falso. Te pregunto a ti, Gemma, porque es la que tiene el perfil periodístico realmente de este grupo, ¿qué significa para un periodista ver la muerte de estos 4 colegas hoy viniendo para acá, para el estudio? Delante del Tagesspiegel, un diario berlinés, había policía. ¿Significa que trabajamos ahora con Significa para mí personalmente que por primera vez me siento aquí con ganas de llorar. Es decir, he venido muchas veces a este programa, a veces son temas más dramáticos que otros. Hoy tengo ganas de llorar y las tengo desde ayer. Hay gente que las tendrá ganas de llorar de rabia, yo no. Yo las tengo de pena y tristeza porque sé que esos compañeros que han muerto son, eso, lo que decía, irreemplazables. No solo por el buen trabajo que hacían, sino por esa valentía que tuvieron, pese a las amenazas, seguir, con 80 años seguir, etcétera, etcétera. Eso no se improvisa, eso no se reemplaza así como así. Es muy importante también lo que ha dicho ahora Martina respecto a la sensación de rechazo que sienten muchos musulmanes en sociedades dichas avanzadas como la alemana o como la francesa. Es decir, hoy mismo también se publicaba un estudio de la Fundación Bertelsmann según la cual un 57% de los alemanes perciben el Islam
como una amenaza. Eso no es una encuesta que hicieran ayer por la noche, esto es una encuesta con datos de 2012, antes de que viéramos decapitaciones del Estado Islámico, etcétera, etcétera. O sea, hay dos problemas. Uno que es el inmediato, la sensación de tristeza, de llanto, de rabia, de lo que sea que te produce el atentado de ayer. Otra, la fragilidad y las debilidades y las cosas que no hacemos bien a diario todos nosotros, no solo los políticos, no solo los policías, no solo los servicios de espionaje, sino todos nosotros en el momento en que a un panadero turco que a lo mejor lleva años aquí o que ha nacido aquí o que lo que sea y que a lo mejor en Navidad sigue poniendo su arbolito de Navidad en la panadería, le seguimos preguntando de una manera tan espontánea ¿de dónde procedes? o ¿cuándo llegaste? o ¿cuándo piensas irte? ¿no? Como si no estuviera integrado en la sociedad Como si no alemana. fuera tan alemán como tú, o tan francés, o tan español como tú. O sea, eso no es un problema específico. Insisto, no solo Alemania tiene ese problema con sus extranjeros. Yo creo que la mayoría de las sociedades, insisto, dichas o autodenominadas avanzadas, tienen ese problema y lo resolvemos mal nosotros todos los días, cada uno. Periodistas, autoridades, policía, de esa islamofobia, de esa falta de integración, tanto en Francia como en Alemania, seguiremos hablando a lo largo del programa, pero quiero todavía detenerme un espacio en lo que es el atentado propiamente dicho, en la fecha y en el lugar. ¿Por qué Francia? ¿Por qué precisamente Charlie Hebdo? ¿Por qué este semanario? Que ese día sacaba precisamente una determinada portada y que coincide además con la publicación de un libro muy polémico en Francia, Sumisión, de Houellebecq, que nos presenta una Francia del 2022 gobernada por un presidente islamista de corte moderado, pero una Francia en donde las mujeres llevarían velo y donde estaría permitida la poligamia, por ejemplo. ¿Es casualidad todo esto? ¿Sabes? No es casualidad porque Francia, al igual que otros 4 países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia, ya fueron designados por Estado Islámico como los principales objetivos a atacar para sus simpatizantes, y Al-Qaeda ha designado a Francia, a Reino Unido y a Estados Unidos también como los principales objetivos para sus simpatizantes. Francia, ¿qué tiene de más? Pues que es un actor, después de Estados Unidos, que es el que participa más en las coaliciones contra el terrorismo yihadista internacional. O sea, su política exterior es bueno, determinante. Tiene intervención en Mali, está participando activamente en la coalición internacional en Irak y está siempre apoyando estas políticas, porque además tiene el problema que es el principal país europeo en combatientes extranjeros que van a zona de conflicto en Irak y en Siria. Estamos hablando de casi más de 1000 franceses o residentes en Francia que han ido a zonas de conflicto. Y luego también puede haber una polarización más digamos, más abierta entre los extremos. No hay que olvidar que hay sondeos que sitúan al Frente Nacional como ganador de las próximas elecciones. Y esto a la comunidad musulmana ya le molesta, y algunos jóvenes se pueden ir radicalizando mucho más en este sentido. A lo mejor, si prohíbes el velo en sitios públicos, una persona puede estar perfectamente integrada, pero no quiere ser asimilada, es decir, quiere seguir llevando velo, pero que esto no sea percibido como una acción antifrancesa. Luego hay temas también de política exterior, pero también hay temas de política interior. En un país tan polarizado socialmente, donde se vive esta exacerbación de las religiones, ¿se le puede atribuir a Houellebecq una cierta responsabilidad política en todo esto? No, porque es que el ataque es tan planificado. Yo ayer cometí el error de designar casi a Estado Islámico como el culpable, porque tenía una fuente de información que me había dicho que horas antes habían publicado un cartoon de al-Baghdadi. Pero este ataque tan planificado, en el que entran con las fotos de todos los cartonistas, la foto del director, que van buscando uno a uno los objetivos. Que les llaman por su nombre, saben perfectamente a quién quieren Esto es un asesinar. ataque planificado que no se hace en 2 horas. O sea, este ataque ya llevaba planificado, sabían dónde estaba el coche de la policía con los 2 policías que guardaban o que ayudaban a la vigilancia del sitio.
Luego, ¿Coincidís con Xavier en que Francia es un país muy polarizado, quizás que está viviendo una vuelta a las religiones, con problemas sociales de integración que han... Es una polarización tal vez distinta a la alemana, pero sí, o sea, aquí está muy polarizado lo que decimos, o sea, no hay una comunicación clara entre lo que... Es decir, volvemos a Pegida, ¿no? Pegida teóricamente no nos representa, pero los sentimientos que trata de movilizar Pegida sí que están en buena parte de la sociedad alemana al menos, ¿no? O sea, decíamos esto del 57% que perciben el Islam como una amenaza. Además de este 57%, hay un 24% que considera que no deberían venir más musulmanes a vivir a Alemania. Cuando dices, bueno, cuidado, otra vez estamos mezclando países con religiones, con extranjerías. No sé por qué un musulmán no tiene por qué ser Pegida no nos extranjero. ¿Desde cuándo un extranjero es...? Pegida no nos representa, pero Alternativa para Alemania es un partido que sí representa parte de la población alemana. Y que están trazando lazos, vínculos sólidos para una futura... Es decir, Pegida no tiene una plataforma política. Puede ser que Alternativa para Alemania, los euroscépticos, se conviertan en su especie de brazo político, ¿no? ¿Y son los únicos que han sacado rédito electoral o están, digamos, bueno, lo que haciendo pasa es que populismo? El resto de partidos tienen una especie de mala intencionalidad mezclada con no sé qué, que para no dejarse arrebatar ese sector de electorado son capaces de decir que hay que comprender a los ciudadanos que van a las manifestaciones de Pegida. Yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas que dicen que hay que comprender a esos ciudadanos han estado en esas manifestaciones? Porque los que sí hemos estado sabemos que eso no es islamofobia, eso es xenofobia pura y dura. Les da igual que el extranjero que tienen delante, como yo, evidentemente no soy una musulmana con velo, pero en el momento en que perciben un acento que no es, en tu alemán perciben un acento, ya tienes un problema. Y estás allí trabajando y los mismos colegas alemanes te están diciendo, cuidado, no preguntes, no hables con ellos, porque hasta ahora se han movido como una masa civilizada, digamos, ¿no? O sea, no ha habido acciones, no ha habido agresiones, no ha habido nada. Pero, Martín, ¿estás de acuerdo? Hay neonazis, hay bloque ultra del Dinamo de Dresde, hay muchas Estamos cosas. viendo entonces los mismos problemas en Francia y en Alemania. En Francia y en Alemania problemas parecidos en el fondo. Pienso que hay que matizar esto un poquito, quizás matizar. Es un matiz, nada más, pero es que en Alemania yo pienso que el racismo es un poco transversal, o sea que lo encuentras en todos los partidos. Hay socialdemócratas que también, pues el caso de Sarrazin, Thilo Sarrazin, el ex miembro de los socialistas que escribió el libro sobre la islamización de Alemania y cómo Alemania se destroza a sí misma porque deja entrar a demasiados musulmanes y es demasiado tolerante en cuanto a los musulmanes, etcétera. O sea que yo pienso que esto es un poco transversal en Alemania y el verdadero peligro no está en ese momento en Pegida, en ese movimiento patriótico contra la islamización de Europa, ni en el AfD, Alternativa para Alemania. O sea que porque el AfD en ese momento se está ya destrozando a sí mismo. Podemos tener la suerte de que se despedajen entre sí. Exactamente, no sabemos que lleguen a algún sitio. Esa sería tal vez la solución. Lo que pasa es que, y eso hace la cosa tan difícil y tan complicada, es que la polarización es transversal a las corrientes políticas. O sea que yo, por ejemplo, participé en la manifestación contra Pegida en Colonia y estuvimos 15.000 y los de Pegida estuvieron 250. Nada más. Pero dentro de nuestro grupo de los contramanifestantes había gente de la democracia cristiana, socialistas, izquierdistas, había de todo. O sea que esa polarización va un poco... No es la misma que los partidos políticos. O sea que no se identifica con partidos políticos. De Thilo Sarrazin, ahí deberían haberse encendido unas cuantas alarmas más entre el SPD. Exactamente. Pero volvamos entonces a lo que está ocurriendo ahora. Mi pregunta nuevamente, ¿por qué Francia y no Alemania? Estamos escuchando que la polarización, la xenofobia, la islamofobia existen en ambos países de distinta manera. ¿Por qué finalmente Francia y en este momento?
Bueno, vamos a esperar también. Ojalá, podría ser, es casualidad, podría haber sido ojalá también... no pase, pero Alemania también está dentro de los estados que posiblemente puedan tener algún tipo de ataque terrorista. Pero si escuchamos a Hollande, decía estos días que han abortado varios intentos de atentado durante las últimas semanas. Sí, bueno, es que Francia es el tercer país prioritario para los yihadistas, después de Estados Unidos y después del Reino Unido. Estados Unidos tiene un nivel de vigilancia ahora mismo que es muy difícil este tipo de acciones. Aún así, un simpatizante de Estado Islámico en Nueva York sacó un hacha y agredió a 4 policías, pero es algo muy... ¿El maratón de Boston? Sí, 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 pero Reino Unido cuesta más también, pero Francia... tiene un problema de seguridad. O sea, el problema del ataque de ayer es un problema de falta de atención de los servicios de inteligencia y sobre todo de las agencias de seguridad. 2 personas, si es el perfil que se dice, que proceden de... que son retornados. Es Estaban decir, bajo vigilancia policial, eran conocidos. pero es que si estás bajo vigilancia policial, con 2 Kalashnikov, con un coche negro en medio de París, delante de un semanario que está, o sea, directamente señalado como objetivo por las 2 organizaciones yihadistas más peligrosas que hay en este mundo, luego hay un error de seguridad. Pero repito, Francia también tiene política interna complicada y política exterior complicada con un elemento central, que es polarización de la sociedad, muchos procesos de radicalización que también debería ser un motivo de reflexión. O sea, qué políticas para detectar los procesos de radicalización hay en Francia, porque el Reino Unido tiene una política que está siendo revisada cada año. Francia, sus políticas de desradicalización y detección de procesos de radicalización están fallando, y muchos de los yihadistas que salen radicalizados de dentro de las prisiones, porque los perfiles que estamos viendo es un delincuente común que entra en una prisión, entra en contacto con un clérigo yihadista y sale hecho un super yihadista. Luego aquí fallan elementos de seguridad sobre todo, pero repito, Francia está en el punto de mira porque es un actor que está luchando internacionalmente contra el terrorismo yihadista en el norte de África, Sahel y luego también en el Oriente Medio. Francia, un país con la mayor comunidad de musulmanes de Europa, con un largo historial ya de ataques y, como escuchábamos por parte de nuestro experto en terrorismo, también con graves problemas de seguridad. Vean. No es la primera vez que Francia sufre un ataque relacionado con el islamismo. En los años 90, el grupo islámico armado perpetró varios atentados, como este, a un colegio judío en Lyon. En 1995, el grupo mató a 8 personas e hirió a 200. En marzo de 2012, Mohamed Merah dejó un rastro de sangre de 3 días. Este francés de ascendencia argelina asesinó a varias personas en el sur de Francia. Primero mató a 3 soldados franceses y 2 días después atacó un colegio judío. Mató a un rabino y a 3 niños. Un ataque en mayo de 2014 en el Museo Judío de Bruselas tuvo también relación con el país galo. Un francés de origen argelino entró en el recinto y mató a tiros a 4 personas. Martina, ¿cómo lo ves? Este tipo de ataques, aunque Hollande ha salido precisamente a decir nada debe separarnos en estos momentos, las comunidades musulmanas se distancian obviamente de estos hechos, ¿divide aún más al país o lo va a unir en estos momentos? No, yo pienso que son muy peligrosos porque pues, ayudan y apoyan a todos los que quieren echar más gasolina al fuego. Entonces, es muy peligroso. Al mismo tiempo, pues mucha gente, hasta la Liga Árabe, también los pues, estados árabes, también la Universidad Teológica de Al-Azhar en Egipto, que es la más importante en el mundo suní islámico, todos se han distanciado. O sea que eso también ha empujado a la gente a
pues estar juntos un poco en ese momento tan difícil. Bueno, por lo menos pero yo pienso que es peligroso, sí. En este primer momento de reacción, ¿no? Porque Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, por cierto, que todavía no se ha pronunciado al respecto, pero que se reúne mañana con Hollande, que podría ser leña del árbol caído, por así decirlo, reivindica una Francia de los 50, de los 60. ¿Realmente peligra la identidad francesa? ¿Esto le va a dar mayor razón? Lo que peligra en el fondo casi es la integridad europea, o el proceso de integración europea. Es decir, estamos en unos momentos en que continuamente se está acechando sobre el elector de izquierdas en Grecia, porque si votan a Syriza, pues uy, nos vamos a ir del euro y ahí que va a haber un cataclismo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Cuando el auténtico problema para Europa ahora mismo, es decir, si pasara esto en Grecia, si se van del euro, si no, todo eso se va a resolver. Si en Francia llega a ganar el Frente Nacional, que no es un escenario disparatado, ¿qué pasa con el eje franco-alemán? ¿Qué pasa? O sea, allí hay realmente un descalabro social y político en Europa que no sé si la Unión Europea estaría capacitada para sobrevivir a ese descalabro, ¿no? Y hay una posibilidad esa posibilidad existe, por eso decíamos al principio que los fanatismos se retroalimentan, por eso ese tipo de atentados solo puede favorecer al Frente Nacional en Francia, en este país puede favorecer a unos populismos que de vez en cuando, que hasta ahora más o menos Merkel ha tenido más o menos en cintura, de vez en cuando se le escapan los bávaros, pero luego volvemos a tener las cosas más o menos bien encarriladas, pero eso es lo que puede producir el auténtico descalabro europeo, una victoria del Frente Nacional en Francia. Y contra eso pienso que no se está actuando con la suficiente contundencia en el momento en que ahora, por ejemplo, en Alemania, frente a Pegida, hay unas condenas por aquí, condenas por allí, unos que comprenden, otros que no comprenden, pero todavía no ha habido la llamada esa unitaria a la población, hey, hacemos algo, ¿no? Es decir, como tú dices, en Colonia había una contramanifestación de 5.000 personas. ¿Por qué no hubo esa contramanifestación en Dresde? En Dresde la contramanifestación eran 300, 400. ¿Por qué no va la clase política realmente decente o que se autoproclama decente y dice algo, ¿no? Pero de una manera contundente. Pero están diciendo muchas cosas. Pero no hay la llamada esa de esto tenemos un problema de verdad. Esto no es una broma. Preguntemos al experto, ¿cómo coordinar estos esfuerzos a nivel europeo? Entonces, si hay una escena yihadista, 4.000, 5.000 combatientes con pasaporte europeo que están luchando en las filas de Estado Islámico en Irak y Siria. Francia, el primer país, con 1.400, 300 retornados ya. ¿Cómo coordinar esos esfuerzos a nivel europeo? Por un lado, para frenar posibles atentados terroristas y por otro lado precisamente para frenar este tipo de movimientos populistas y xenófobos. Pues es difícil. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunieron en diciembre precisamente para tratar el tema de los retornados, de cómo afrontarlo, y hay una división porque hay una línea dura, por ejemplo, que es la que lidera Gran Bretaña, que quiere prohibir el retorno de ciudadanos británicos y quitarles el pasaporte, cosa que yo considero un error porque vale más tener controlado al retornado que no que viva en un limbo y de país en país porque va a seguir ejerciendo el terrorismo en otras zonas. Luego está la línea danesa, que es la línea un poco menos de seguridad y más una vertiente social, que coge a los retornados, los evalúa para saber si están desradicalizados, si han venido desilusionados o siguen radicalizados, y luego toman en este sentido las medidas oportunas. Hay programas de reinserción laboral, programas de reinserción en la educación si estaban estudiando, porque hay que recordar que hay muchos que son estudiantes de los combatientes que van. Luego se hace un programa un poco a medida. Lo que pasa, la línea que se va a seguir, por desgracia para mí, es la línea británica. Se quiere seguir la línea dura de todos los retornados, a ponerlos en prisión, y una vez en prisión pues ya se verá, y ese no es el camino, porque según los únicos estudios un poco serios que se han hecho sobre retornados, que son los de King's College,
solo 1 de cada 9 retornados sigue con actividades yihadistas. Luego a los otros 8 se les tendría que dar al menos la oportunidad para... Este tipo de medidas que dices que cortan por lo sano, pero no van a la causa de los problemas. Pues es que el problema es que se está afrontando este problema desde una vertiente de seguridad pura y de intervención militar en las zonas de conflicto. Es decir, que la agenda de Hollande, por ejemplo, ahora va a pasar a centrarse más en política de seguridad que en la gestión de la crisis económica, que es muy grave en su país. En Qatar, un periódico qatarí importante de ahí ha acusado a Hollande de que quiere utilizar eso para intervenir en Libia, por ejemplo. Luego, la intervención no es la solución. Estamos luchando contra una ideología, que es una ideología yihadista con una interpretación del Islam. Y frente a ello hay que hacer un discurso y una estrategia política, tanto en los países nuestros de Occidente como en los países donde sufren este fenómeno. ¿Todo este tipo de medidas va a servir de alguna manera para frenar la creciente islamofobia que ya Gemma ha presentado aquí con estudios múltiples que hay, que es cada vez mayor en Alemania y también en Francia? Pues no es solamente una cuestión de estudios, yo pienso, es una cuestión política extremadamente complicada porque el problema ha empezado en Afganistán y luego pues ha continuado en Somalia. O sea que el papel que juegan los estados que llamamos fallecidos es muy importante. Tanto más estados fallecidos, tanto más terrorismo. O sea que, y no hay ninguna estrategia contra eso. O sea que al fin y al cabo tenemos a largo plazo que estabilizar estas zonas y quitar estos huecos negros en el mapa mundial del Estado de Derecho, como dijo una vez, pienso, Joschka Fischer, el político verde. Pero eso, claro, es una política a largo plazo. A corto plazo yo pienso que lo que es muy importante es no dejar los yihadistas, presuntos yihadistas, partir ya. O sea que si hay mucha gente que se ha ido, que se fue, que los dejaron, pero ¿por qué los dejaron? Porque uno de los jefes de los servicios secretos alemanes admitió abiertamente que iban a quitárselos encima. Era para quitárselos encima, o sea que en vez de poner en plaza programas de prevención o de lo que fuera, pues se los quitaron encima enviándolos por ejemplo, por ahí. Se ha acusado a Turquía de dejar pasar a los combatientes por sus fronteras. Antes salían desde aquí. Claro, Turquía lo que dijo es, bueno, pero estos chicos vienen de algún sitio, ¿no? Sí, porque ustedes no vigilan sus vuelos. Luego de acusar a estos países de estar importando terrorismo hacia aquí, a que pasa lo contrario, somos nosotros que estamos... Y eso lo dicen abiertamente, eso no es una acusación. Lo que dice ella, o sea, se han de hacer más políticas sociales, sobre todo para la prevención de la radicalización, para detectarlos, pero para hacer eso se necesitan fondos, se necesita gente que esté especializada y menos uniforme, porque cuando una madre musulmana ve que su hijo se radicaliza y ve un uniforme, muchas veces no hay la conexión directa. Se necesitan muchos actores sociales para evitar todos estos tipos de problemas. Es decir, todo esto confirma que estigmatización y discriminación son de algún modo dos caras de la misma moneda y que al fin y al cabo un chaval discriminado es más propenso a recurrir a métodos violentos. Por eso esos estudios que hacen la Fundación Bertelsmann o otros institutos no solo son informes que hacen para que una serie de científicos ganen un dinero o una beca, no, eso hay que aplicarlos a políticas de largo recorrido que tienen que ver con la integración, porque eso es lo importante, o sea, no hace falta simplemente leer y publicar y decir, oh, qué horror, cuánta islamofobia hay en Alemania, no, hay que convertir eso en políticas. Sí, dos matices, el primero que la radicalización no es solo yihadista, estamos viendo los extremismos y extremismos de izquierdas y de derechas, porque en Turquía los dos últimos atentados que ha habido la semana pasada es un grupo de extrema izquierda que parecía que estaba ya desaparecido y ha vuelto. Luego, tenemos que tener en mente que hay diferentes tipos de extremismo, o sea que está el yihadista, pero también tenemos que vigilar que fenómenos como Pegida o Geza y este tipo no vayan creciendo, pero a través de dar un discurso argumentativo y de tomar decisiones políticas públicas
pero... El atentado de ayer contra esos dibujantes no es el primero que se produce contra dibujantes. Es decir, en España mismo, en el 77, otra publicación parecida que se llamaba El Papus, tuvo un atentado parecido, en ese caso por parte de la AAA, que eran los franquistas, ¿no? la dictadura. Yo pienso también que tenemos que acostumbrarnos a eso. Claro. Es que quizás suena fatal, pero tenemos que acostumbrarnos en una cierta medida a eso, porque si no queremos renunciar completamente a nuestras libertades y a la democracia, si no queremos un Estado policía, vamos a tener que vivir con eso, y hay que tener en cuenta también que los musulmanes mueren en grandes cantidades todos los días. Son los primeros, pero son víctimas de segundo grado, eso es lo que pasa, y que no los tenemos en cuenta, pero mueren muchos más. Las verdaderas víctimas de ese radicalismo son los musulmanes en los países árabes, en los países como Afganistán, como el Yemen, pues en Pakistán, donde fuera. O sea que lo que estamos viendo es global. Y si vemos la reacción de los medios de comunicación europeos, hoy realmente todos se solidarizan con Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, por lo visto, va a salir el próximo miércoles otra vez a la calle, es decir, no está dispuesto a cerrar sus puertas. Y esas manifestaciones que hemos visto en toda Europa, y me gustaría terminar con una visión un tanto optimista quizás de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas y meses en el viejo continente, es de personas protestando con un lápiz en alto, ¿no? Como vosotros venís con Kalashnikov, nosotros con lápices. La lección positiva nos la dieron los noruegos hace 3 años, cuando el atentado de Breivik. Ellos demostraron que no querían renunciar a su sociedad abierta, es decir, si el precio que vamos a pagar es este, pues lo pagamos, pero nuestro modelo de sociedad tiene que seguir siendo vigente. Y respecto a lo que decía Martina también, o sea, tenemos que tener un poco también en Occidente la visión de que esos ataques que nosotros estamos sufriendo es un reflejo mínimo de la guerra que se está viviendo en el mundo musulmán, entre reformistas, o sea, entre moderados y radicales fundamentalistas. O sea, nosotros somos casi las víctimas livianas. Resilience, que es el concepto de seguridad que utilizamos nosotros, resistencia. ¿Puede unir todo esto un poco más a Europa? Una breve frase para terminar. Yo no soy muy optimista a corto plazo. Y yo que quería terminar con una visión optimista, Xavier no me ha dejado terminar con una visión optimista. De todas formas, muchas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí en Cuadriga. Escríbanos a cuadriga@dw.de. Seguiremos manteniéndoles informados en el Journal hora a hora de los últimos acontecimientos, y aquí en Cuadriga con todas las informaciones de background. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.